ya lo revisaron, creo que con el doctor Mejía. El siguiente en frecuencia es la clase que sigue después de esta, creo que la que le sigue es la de embarazo ectópico, donde van a hablar del punto de resolución ecográfica donde se debe identificar un saco, de los crecimientos de los niveles de gonadotropina y de la significancia de estos incrementos de la gonadotropina. Y el tema que a mí me corresponde es una patología poco frecuente, que vemos 1 o 2 a lo sumo por año en servicios donde se maneja un volumen entre los 500 y 1000 embarazos, pero que puede constituir una patología que si su mal manejo puede conllevar a la muerte de una paciente joven. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Como generalidades, es un grupo de lesiones heterogéneas que se originan en una proliferación anormal del tropoblasto de la placenta. Las lesiones se originan en el tejido fetal y no el materno. En el caso de la mola completa, el material genético de esta patología es de origen paterno, en un ovocito vacío, es decir, todo el material genético, en el caso de la mola completa, es de origen paterno, y en el caso de la mola parcial, 2/3 del material genético es de origen paterno, porque es una triploidía donde hay doble material genético de origen paterno. Tiene un marcador ideal para el seguimiento de un tumor, que es la gonadotropina coriónica en su fracción beta, que es el marcador que produce la proliferación del tropoblasto. Nos vamos a referir a un tema del que ustedes yo veo que ya tienen algún conocimiento, que son la mola completa y parcial. Estos representan el 80% de las pacientes que tienen resolución, y a la neoplasia trofoblástica gestacional, que es la mola persistente invasiva del coriocarcinoma, el tumor del sitio de inserción placentario, que corresponden a patologías de comportamiento maligno, siendo realmente el que sí es un cáncer el coriocarcinoma. La mola completa es menos frecuente que la mola parcial en relación 2:1. Y de estas molas, la que más transformación maligna tiene es la mola completa por la presencia de atipias. Esto se origina en un 13 a un 17%, y un 3% de las enfermedades trofoblásticas estacionales corresponden a un cáncer, que es un coriocarcinoma. Realmente ninguna paciente piensa que cuando se embaraza vaya a terminar en un cáncer. La mola completa, la que primero nos vamos a referir, su información genética es 46XX o 46XY. Es más frecuente que sea 46XX y raro que sea XY. Deriva de la fecundación de un óvulo sin material genético, con un material todo de origen paterno. Y vamos a mirar ahora el gráfico de qué es diandria y qué es displémica. Diandria es que entra un solo espermatozoide, replica su material genético y da origen al material del cariotipo de ese trofoblasto, que es 46XX. O dispermia es la fecundación por 2 espermatozoides a un ovocito vacío, que da origen a generalmente una mola completa 46XX y excepcionalmente 46XY. Es decir, pregunta de examen: todo el material genético en una mola completa genéticamente es de origen paterno. No tiene material embrionario fetal, como sí lo tiene la mola parcial. Las variaciones coriónicas contienen edema, hiperplasia difusa con marcada atipia, y esta atipia es la que le confiere el riesgo de transformación maligna en el sitio del lugar de implantación y la probabilidad de que haya diseminación a distancia. Vemos cómo un solo espermatozoide puede fecundar un ovocito vacío y por duplicación cromosómica va a dar origen a 46XX, que sería una mola completa originada en un ovocito vacío y la replicación del material de espermatozoides, lo que se conoce como diandria.
o un ovocito vacío fecundado por dos espermatozoides XX o XY. Es una mola heterocigota, la anterior era monocigota, y que da origen a un material genético 46XX y excepcionalmente 46XY. Siempre, ustedes ven la imagen a su derecha de la pantalla, la mola completa se caracteriza por vesículas difusas en todo el material tropoblástico. La mola parcial son defectos focales. La mola parcial, a diferencia de la completa, es más frecuente en relación 2:1. La composición genética es 46XX o 69XX o 69XY. Es una triploidía, es un bebé que está mal formado. Es el resultado de la fecundación de un óvulo con material genético materno y dos juegos de cariotipo de espermatozoides que simultáneamente fecundan a ese ovocito. Se identifica material embrionario fetal en todos los casos. Las vellosidades tienen edema, degeneración hidrópica, pero es focal, no es todo el material. E inclusiones trofoblásticas estromales. Solo un 0.3% de estas molas parciales tiene riesgo de enfermedad trofoblástica gestacional metastásica. Luego, la mola parcial tiene para beneficio un bajo riesgo de transformación a malignidad y extensión a distancia. Similar a la imagen anterior, una fecundación dispérmica, un ovocito normal, un óvulo normal, que es fecundado por dos espermatozoides accidentalmente y que generalmente el material cromosómico es XXX o XXY, excepcionalmente XYY. Es muy raro que sea material. Siempre las mujeres son las que originan problemas. Entonces, fíjate que siempre el material genético de las molas tiene relación con cromosomas X. Y ustedes ven a su derecha un bebé y ven defectos focales aquí de vesículas, por aquí hay vesículas, y van a ver un caso nuestro de hace unos 4 años o 5, cuando existía la clínica metropolitana, de una mola parcial que terminó en UCI y terminó en quimioterapia. Es raro que una mola parcial termine en quimioterapia. Creo que es la imagen que sigue. Sí, esta es nuestra paciente de una mola parcial en embarazo de 18 a 20 semanas, ya no lo recuerdo bien. La manejó el doctor Nelson Yesí, la manejé yo. Esta paciente tocó interrumpir su embarazo por una preeclampsia severa. Pregunta de examen: paciente con preeclampsia severa en primer trimestre, igual. Siempre es una neoplasia trofoblástica gestacional, era una mola parcial, es una preeclampsia severa, se desembarazó, fue a UCI porque hizo edema agudo de pulmón y después, para completar, los niveles de gonadotropina persistieron altos en meseta y después se elevaron y obligó a hacer quimioterapia. Ven que esta placenta no es lo usual en las placentas de mola parcial. La degeneración hidrópica era casi toda la placenta. Llamaba la atención que toda la placenta tenía degeneración hidrópica. Caso de la vida real. El último caso de coriocarcinoma que yo recuerdo en la ciudad fue hace como unos 3 años en el USP. Una paciente multigestante de 3 hijos con metástasis pulmonares que fue enfocada en su manejo de una manera errónea porque no había quimioterapia, decían inicialmente quimio. Yo me enteré de la paciente como unos 15 días después y protesté por el manejo que estaban haciendo y alcanzaron a iniciarle quimioterapia y desafortunadamente esta paciente falleció. Las molas mal manejadas, igual difunta, sobre todo cuando es neoplasia trofoblástica gestacional. El 80% de los embarazos molares resuelve solo con evacuación y seguimiento porque no tienen extensión a distancia. La incidencia varía dependiendo de los países y de su dieta. Los orientales tienen una frecuencia tan alta que pueden tener un caso por cada 100 pacientes. 2 a 10 por 1000 es igual a 1 por cada 100. Es decir, en el oriente esta es una patología relativamente frecuente. Nosotros tenemos una incidencia similar a los americanos, 0.6 a 1.1 por 1000. Es decir, en el transcurso de este semestre,
Si les va bien, les ven 1 y máximo 2 casos. Es una patología no muy frecuente, pero devastadora cuando se maneja mal. Esta diferencia probablemente está relacionada con una dieta baja en vitamina A, carotenos y baja grasa de origen animal. Tiene correlación con la dieta. Comúnmente afecta a los extremos de la edad reproductiva, siendo mucho más frecuente en el grupo de pacientes mayores de 35 años, es decir, en las gestantes tardías, o en las mayores de 40, muchísimo más alto. Nosotros les decimos gestantes tardías, los franceses les tienen un término bien despectivo que les dicen gestante geriátrica. Paciente de 40 años puede embarazarse si es lo que quiere, pero hay que explicarle los riesgos genéticos de mola invasora y de coriocarcinoma que tiene. No es la edad ideal de embarazarse, pero hay quienes por sus estudios o por X razones o porque encontró la pareja de su vida tarde, deciden su fertilidad por arriba de los 40. Se puede, pero tiene riesgos. Y esta es la tabla que trae un autor que en oncología es muy respetable, el doctor Steven Piver, tomado del libro de Steven Piver, y donde ustedes ven, él muestra esta tabla adaptada de Buckley del año 84, donde muestra el riesgo relacionado con la edad. Miremos cómo después de los 40 años es que realmente la frecuencia, el riesgo relativo de desarrollar una mola es muchísimo más alto, el riesgo de una coriocarcinoma y una neoplasia trofoblástica gestacional es mucho más alto porque la frecuencia va a ser altísima. El grupo menor de 20 años tiene un poco más alta la frecuencia, pero es que después de los 40 sí, esto es supremamente riesgoso. Factores de riesgo, pues la edad, el antecedente de una mola previa, un 1% de probabilidad de recurrencia versus un 0,1 en la población general, 2 molas previas, 16 a 28%, aumenta la probabilidad de recurrencia, el tabaquismo, la deficiencia de vitamina A y, de nuevo, la edad es un factor importantísimo. Las manifestaciones clínicas de la mola diatidiforme, en su mayoría, hoy el diagnóstico se hace ecográfico porque no hay paciente que en semana 6 y 7 no tenga ya una ecografía. Y quien realiza la ecografía o perinatología se va a dar cuenta de los daños y generalmente la paciente no va a llegar por la clínica. Pero si la paciente no se diagnostica de manera temprana por ecografía, la paciente va a llegar con una amenaza de aborto, es decir, va a llegar sangrando. Y el sangrado puede ser profuso, puede llegar anémica o choqueada. 2/3 de los embarazos molares completos tienen el útero mayor que lo que corresponde a la menorrea. Usted tiene un útero aumentado en relación a la menorrea básicamente por 3 causas: porque tenga una miomatosis, porque tenga un embarazo múltiple o porque tenga un embarazo molar completo. El dolor pélvico es resultado del crecimiento rápido uterino y del crecimiento ovárico por la hiperestimulación por la cadena alfa de la gonadotropina. La presencia de quistes tecaluteínicos, que es el aumento y que es una patología que revierte una vez pasa el estímulo alto de la gonadotropina. La hiperemesis gravídica, toda paciente que llega con hiperemesis debe tener una ecografía para mirar que no sea un embarazo múltiple, para mirar que no tengamos un embarazo molar. El hipertiroidismo, la misma razón, hiperestimulación por la cadena alfa. Preeclampsia antes de las 20 semanas, para rajarlo a ustedes en el examen. Y descarga vaginal de las vesículas hidrópicas, que es lo que la paciente a veces llega mostrando: mire doctor, es que usted está vejiguitas por la vagina, sangre y la presencia de material vesicular similar a uvas, unas uvas pequeñitas. Esta es la clínica que hoy ya no la vemos, porque con el diagnóstico ecográfico ya casi que ninguna llega por esta sintomatología. La mola diagnosticada de manera tardía pues llega con todo este cuadro florido: una altura uterina mayor que la menorrea, anemia por el sangrado profuso, preeclampsia, hiperemesis, hipertiroidismo y falla respiratoria. Acuérdense que la mola parcial que les conté prácticamente hizo todo esto. Es más frecuente en la mola completa el que se desarrolle todo este cuadro, pero en la mola parcial también lo pueden hacer. La detección de beta-HC cuantitativa y la ecografía pueden detectar en el primer trimestre antes del inicio de los síntomas, y es lo que hoy vemos.
esta es la revisión del M de Anderson, casi que la tomé textual como está en el M de Anderson. Este es el kit de diapositivas que ellos utilizan en docencia, transcrito. Y hoy, cada día lo que vemos es diagnóstico ecográfico. Esta es la imagen de la paciente del embarazo de 20 semanas. Lo que ven es un separador de Sullivan, que nunca lo ponemos, pero como este era un embarazo de 17 y 18 semanas, se colocó. Y ven este quiste tecalotécnico gigantesco que no tiene ninguna indicación quirúrgica, que es el resultado de la hiperestimulación. Estos quistes son resultado de hiperestimulación ovárica por la gonadotropina. No necesitan ni drenarse, ni mucho menos quitar esos ovarios. Estos ovarios tienen regresión espontánea una vez pasa el estímulo alto de la gonadotropina. En resumen, ¿cuáles son las diferencias entre mola completa y mola parcial? Primero, es más frecuente la parcial en relación 2 a 1. 1 por cada 1500 embarazos en mola completa, 1 por cada 750 embarazos. Entonces les digo que probablemente en el curso de este año vean una en la clínica Chicamocha. O en la ciudad se presenten por ahí unos 2 o 3 casos. Dependiendo del número de embarazos va a ser su frecuencia. Pero no es tan alta. No es una causa frecuente de pérdida gestacional, pero sí una causa de pérdida gestacional que puede ser devastadora para la madre. El cariotipo en la mola completa generalmente es 46XX y recuerden que ese material genérico es de origen paterno. El cariotipo en la mola parcial es 69XXX, raramente 69XYY. Y el material genético es 2/3 de origen paterno y 1/3 de origen materno. Tejido fetal en la mola completa no hay, no es como dice ausente generalmente, no, nunca hay. Y en la mola parcial siempre va a haber un bebé con una triploidía, pero se ve un bebé aparentemente, sin hacer detalles, pues se ve un bebé normoconfigurado, ¿no? Un bebé, su cabecita, extremidades. Las velocidades van a ser hidrópicas de manera difusa. En la mola parcial esperamos solo lesiones focales en la placenta, no toda la placenta llena de vesículas, como la paciente que les mostré, que es exótica. La proliferación trofoblástica, hay hiperplasia, en la parcial menos hiperplasia. En cuanto a la tipia del trofoblasto, más frecuente en la mola completa, lo cual le confiere un mayor riesgo de transformación a neoplasia y malignidad y extensión a distancia, menos frecuente en la parcial. La inmunohistoquímica es muy similar, ambas son placenta, solo que la una tiene una expresión del oncogén P53, la parcial. El tamaño uterino es mayor para la edad gestacional en 2/3 de las pacientes con molas completas. En el caso de las pacientes con mola parcial, como hay una cromosomopatía, lo que encontramos es un retardo de crecimiento intrauterino, o sea, el útero va a ser pequeño para la edad gestacional. Quistes tecaloteínicos, tu resultado de la hiperestimulación de la gonadotropina, van a ser más frecuentes en el grupo de pacientes con mola completa, un 25% aproximadamente, una de cada 4, una de cada 5 pacientes puede hacer hiperestimulación ovárica, como la que vieron en esa imagen de esa microcesárea. Y es raro en el caso de la mola parcial, pero el que les mostré de quiste tecaloteínico corresponde a mola parcial. Mola persistente, 15 a 20% por la presencia de tipias, y es más rara en el caso de la mola parcial, 3 a 5%. Coriocarcinoma, que es realmente la expresión de malignidad franca, se presenta en el 3% de las molas completas y en el 0.1% de las molas parciales. Entonces, esta es la tabla diferencial. Grábenla, porque les permite diferenciar los dos tipos de embarazos molares y su posibilidad de progresión, como es mucho más grave la mola parcial, la mola completa que la mola parcial. Y vemos imágenes de una mola completa, una cavidad uterina llena de microvesículas y sangre. Esta es la imagen histológica y la imagen real. Esta es la imagen ecográfica donde ven un útero, un cuello uterino y una cavidad uterina ocupada toda por la imagen en panal de abejas, dicen los ecografistas, doctor Mel. Imagen en panal de abejas, haciendo alusión a que se ven
el grupo de microvesículas, o el caso de esta paciente. Y esta es una mola parcial donde se ven daños hidrópicos, degeneración hidrópica focal. Paciente en primer trimestre con una mola parcial. Las imágenes ecográficas de la mola de atipiome completa o parcial, la mola completa, el útero grande que no concuerda con la gestacional, múltiples áreas hipoecógenas de 3 a 10 milímetros de diámetro, aspecto equilibrado en lluvia de nieve, o el panal de abejas, le dicen algunos. No se identifica feto o membranas amnióticas. En la mola parcial va a haber un útero normal o pequeño, espacios quísticos focales en el tejido placentario y aumento del diámetro transverso del saco gestacional y presencia de tejido fetal. Recuerden que hoy generalmente las pacientes llegan al servicio de urgencias con el diagnóstico ecográfico. Ya las pacientes todas tienen ecografía. Esto era más frecuente en el pasado que llegaran por clínica. La beta-HCG les decía desde el inicio que es el marcador específico para el seguimiento de esta patología, un aumento debido a la hiperplasia endometrial, detección de la subunidad beta, que es la que vamos a usar para parámetro de control, y la subunidad alfa, que es la similar a la TSH, la FSH y la LH, la que es responsable del hipertiroidismo y de la hiperestimulación ovárica. Perdón. El tratamiento de la mola hidatidforme mola es como cuando ustedes en cirugía les dicen absceso diagnosticado, absceso evacuado. Igualito. Mola diagnosticada, mola evacuada. Evaluar las condiciones coexistentes, hacer un examen físico completo, una historia completa, determinar niveles de beta-HCG cuantitativos, pedir un perfil trombofílico, pruebas de coagulación, química sanguínea, función tiroidea por lo que puede producir hipertiroidismo, grupo sanguíneo por si hay la eventualidad de que se pueda requerir transfusión, placa de tórax para evaluar la extensión pulmonar, y si usted cree que tiene extensión pulmonar, hágale una tomografía, y la ecografía pélvica para evaluar las características del tejido y confirmación diagnóstica. La evacuación de la mola se puede hacer por aspirado endouterino, utilizando una cánula especial que va conectada a un equipo de vacío similar al que se usa para la liposucción. O en los casos de pacientes que estén por arriba de los 40 años, que se sospechen posible extensión o riesgo de transformación maligna, se puede hacer simultáneamente de manera histerectomía con mola in situ, hacer la evacuación total para disminuir el riesgo de extensión a distancia. Y en los casos de pacientes que sean RH negativos, clase de la doctora Sofía, creo que es todavía, se debe implementar la utilización de inmunoglobulina anti-RH, siempre y cuando la pareja sea ambos RH negativos, pero de todas maneras hay que poner la malicia indígena, que a veces nos llevamos sorpresas, que siendo los dos padres RH negativos, el material genético o el bebé es RH positivo, ¿no? Es mejor pecar por exceso. Esta es la cánula, similar a una de liposucción. Se introduce la cánula, se conecta al equipo de vacío y la mola se aspira. Hay que tener cuidado en el sentido de que los úteros de pacientes con embarazo molar son blandos y fáciles de perforar, entonces hay que tener cuidado, hacer la maniobra de una manera suave. La hacemos nosotros, ustedes no están autorizados para evacuar este tipo de pacientes. Algunos compañeros les colocan maduración cervical con misoprostol. Hay quienes dicen que eso puede aumentar el riesgo de extensión metastásica por infiltración a miometrio, pero la idea es que el cuello hay que abrirlo y hay que evacuar el contenido y enviarlo a patología. Importante, esta, cópienla, grábenla, hagan lo que quieran, pero este es el criterio que deben tener de seguimiento. Las molas, cuando se evacúan, 80% de las pacientes su patología queda resuelta. 80% con la sola curación, con la sola evacuación se curan. Pero si usted no la sigue de manera adecuada, no se va a dar cuenta de ese 20% que pueden terminar en un resultado adverso. Por lo tanto, toda mola que se evacúa se le deben hacer niveles de beta-HCG cada 2 semanas
hasta tener 3 resultados negativos. Y luego de 3 resultados negativos, hacer una determinación mensual durante el año que sigue, hasta completar el año, por 6 a 12 meses. Evitar el embarazo por lo menos en los 6 meses posteriores, porque usted encuentra haber niveles crecientes, cree que es que se trata de una mola invasora, le va a poner quimioterapia y realmente lo que tenía era un nuevo embarazo. Entonces, por ende, las pacientes deben explicárseles que tienen que estar planificando de una manera segura un dispositivo, un anticonceptivo, hay que concertarlo con la paciente, pero no se deben embarazar al menos en los siguientes 6 meses posteriores. Embarazos subsecuentes, enviar la placenta a patología con un embarazo subsecuente y hacer niveles de beta-HCG 6 semanas después del posparto. Nadie lo hace. Todos se nos olvida que la paciente después de que tuvo una mola tiene más riesgo de hacer un coriocarcinoma. Estas placentas, lo ideal, si alguno se acuerda, la paciente que tuvo una mola pero tuvo un bebé, nadie se acuerda que la placenta se debe enviar a patología y que se debe hacer beta-HCG a las 6 semanas después del parto, la cual debe dar negativa. Si da positiva, hay que hacer quimioterapia. Saliendo de este 80%, ¿hay alguna pregunta hasta aquí de lo que corresponde a la mola? Porque este 80% correspondió a las molas completa y parcial. Y nos vamos a meter en el segmento de la patología maligna, que son el 20% de esta patología que por mal seguimiento o por desafortunado puede llegar a unas consecuencias muy graves para la paciente, lo que corresponde a las lesiones malignas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno está viendo? Sí, doctor, pero no tenemos ni preguntas. Bueno, seguimos con la neoplasia. Doctor, yo tengo una pregunta. Claro, hágala. Respecto a la beta, ¿cuál es la diferencia del resultado de una beta de un embarazo molar a un embarazo normal? ¿En una obesa? No, en un embarazo normal a un embarazo molar. O sea, el resultado de la beta, ¿cuál es la diferencia? En un embarazo molar los niveles de gonadotropina son mucho más altos, generalmente están por 3-4 múltiplos por arriba de los valores normales. Y la regresión siempre debe ir después de la evacuación en descenso. No se puede estabilizar en meseta ni incrementar más de un 10% en relación al valor que usted está controlando. Si usted ve elevación en más de un 10% o estabilización en meseta, está obligado a remitirla al oncólogo clínico con la propuesta de una monoquimioterapia. Sin embargo, ahorita le voy a mostrar los criterios para hacer monoquimioterapia o poliquimioterapia en los que se tiene en cuenta el nivel de la gonadotropina, el tiempo de evolución de la enfermedad y de si tiene metástasis o no, que no sean cerebrales o hepáticas, que son las que confieren mal pronóstico, o que sea una neoplasia trofoblástica gestacional, un coriocarcinoma que se origine después de un parto normal, porque se puede originar después de un parto normal. Ok, doctor. Doctor, yo tengo otra pregunta. Digamos, una vez se hace la evacuación para que se dé pues esa neoplasia maligna, ¿es porque ya había hecho metástasis antes de la evacuación? No, doctora. Todas las pacientes que evacuamos, la mola no es cáncer. El embarazo molar tiene riesgo de malignidad, es decir, el 80% de las pacientes, todas hay que evacuarlas y el 80% es una patología benigna, pero siempre hay que evacuarla, no se puede dejar para bajar el riesgo de que haga la transformación por las atipias a una mola invasora. Siempre evacuamos el útero y en las pacientes mayores de 40, histerectomía. Es una patología benigna. Lo que pasa es que un 20% de las molas durante el seguimiento o en el diagnóstico inicial del patólogo podemos encontrar que corresponden a un tumor maligno. Entonces, lo que evacuamos es todas las benignas, hay que evacuarlas, todas. O sea, el embarazo molar nunca va a terminar en un bebé en la casa. Todas van a terminar en un bebé donde el patólogo o en un tejido trofoblástico donde el patólogo, como dijo el Gamín. Yo tengo un hermano en la universidad y le preguntaron que qué hacían y no, lo tienen entre un frasco. Listo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, sigamos con lo que corresponde a la parte maligna y grave de esta patología, que es la mola persistente invasiva, y ya les explico cómo se diagnostica, ya les di algunas luces, pero ustedes se imaginarán que si la paciente hay que seguirla y hacerle determinaciones cada 15 días, es porque si vemos que ese seguimiento, la gonadotropina no empieza a bajar, hay que ir pensando en que eso se trata de una lesión neoplásica. Neoplasia es cáncer. O que la patología del material de evacuación nos llegue a un tejido maligno, en el cuyo caso estamos hablando de un coriocarcinoma, que es la más maligna de todas las neoplasias trofoblásticas estacionales, es la que más extensiones a distancia hace, a hueso, a pulmón, a hígado, a cerebro, y es una enfermedad devastadora si no se maneja rápido y bien. Cuando yo estuve en el cancerológico en Bogotá, era la única urgencia cuando uno quedaba como jefe del turno, porque es que el cancerológico es una institución, no sé si haya cambiado, pero en el día era un hospital de nivel 4, y en la noche quedaba manejada, era solo por los residentes. Entonces el residente mayor era el jefe de ese puesto de salud, y la única patología que los docentes nos decían, usted puede hospitalizar solo de ginecología un coriocarcinoma o una mola invasora. Los carcinomas de cervix que lleguen sangrando, los de endometrio que lleguen complicados, quíteles el dolor, trasfúndalos y para la casa. Pero la neoplasia trofoblástica estacional, déjela hospitalizar, porque es una patología que tiene tratamiento, que bien manejada tiene unas tasas de curabilidad que pueden llegar al 99%, presente el 100%, y que son pacientes jóvenes con hijos que no tienen por qué morirse. Bien manejada, no tiene por qué morir esta paciente. Y el tumor del sitio de inserción placentario, que es un tumor raro, que en la clasificación nueva lo han sacado del grupo de enfermedad trofoblástica gestacional porque produce un marcador diferente que es el lactógeno placentario, y cuyo manejo ya lo vamos a ver que siempre va a ser la histerectomía. Este es el grupo de lesiones realmente graves, que son el 20% de las molas terminan aquí. El 80% las evacuamos y en el seguimiento no vemos que la gonadotropina suba y listo, pasó todo. Lo importante que capten del manejo de la mola es que siempre hay que establecer un seguimiento, estarlas controlando cada 15 días después de la evacuación. ¿Hasta cuánto? Hasta 2 o 3 determinaciones negativas, y después de seguimiento por 6 a 12 meses con determinaciones mensuales, ya se lo había dicho. Mola invasiva, invasión miometral por mola datidiforme. Si yo le hago una histerectomía a una paciente de 40 años que me lo acepta porque ya no quiere tener más hijos, porque yo le explico que es su mejor opción en el grupo de pacientes de gestantes tardías, es la mejor opción, histerectomía con mola in situ. Ocurre en 1 por cada 15.000 embarazos, es decir, es rara. Si es raro que vean una mola en el semestre, más raro que vean una mola invasiva. Por eso los casos, yo les digo, el último lo vi hace 3 años, un coriocarcinoma de luz, y el anterior fue hace como 4 o 5, una mola parcial con preeclampsia, con todo el cuadro florido y quimioterapia que fue de la clínica metropolitana. Ahorita ya yo no estoy haciendo casi obstetricia, pero cuando lleguen este tipo de patologías, generalmente me entero, a veces me entero, o la discutimos, o me llaman, otro me llamaron de unos residentes de, no me acuerdo si fue de medicina interna, de la UNAP, para hacerme unas preguntas al respecto del seguimiento de una paciente, pero son casos raros. 10 a 17% de las molas hidratidiformes progresan a molas invasivas. Ese es el grupo de pacientes que ustedes están siguiendo y que se les detectan incrementos en los niveles de gonadotropina. Y estos son los criterios de persistencia. Niveles de beta-HCG que se mantienen en más de 4 múltiplos en relación a lo normal por más de 3 semanas. O sea, son niveles de gonadotropina muy altos. Y que si usted la empieza a seguir, va a encontrar elevación en el más del 10% en 3 determinaciones consecutivas por más de 2 semanas, o niveles de beta-HCG persistentes por más de 6 meses después de una evacuación. Es decir, usted evacúa una mola y siempre la gonadotropina tiene que ir para abajo. Se estabilizó en meseta, elevación de niveles o persistencia de niveles, remítala a oncología clínica o mándela a un ginecólogo oncólogo para que decidan qué se va a hacer.
pero generalmente el manejo de esta paciente va a ser por oncología clínica, pensando en quimioterapia. El coriocarcinoma, recuerden que corresponde al 3% de esta patología. Es la entidad más agresiva de la neoplasia trofoblástica gestacional. El patólogo nos informa en el material enviado al grado coriocarcinoma gravísimo. Hay una hiperplasia trofoblástica anormal, hay invasión directa del miometrio, hay diseminación vascular y a distancia. La paciente llega con metástasis a pulmón, cerebro, hígado, pelvis y vagina, vaso, intestino, riñones. Es una enfermedad que disemina rapidísimo. Este no es como el cáncer de cervix cuando se lo explica el doctor Pedro, clase que se la recomiendo, el doctor Pedrito, es una excelente clase la que hace Pedro y tal vez, yo le insisto, no lo encuentran leyendo como se lo va a explicar Pedrito. El cáncer de cervix es un cáncer de progresión lenta, le toma de 5 a 25 años al virus del papiloma humano devastar a una paciente. En cambio, el coriocarcinoma le lleva días o semanas llevarse a una paciente. Es un tumor de progresión rápida, por eso nos permitían hospitalizarla en el cancerológico. Una paciente que si usted no se le pone encima, se le va. Eso parece una infección por estafilococo, la progresión es rapidísima. Cuidadito, se les ocurre tomar una biopsia. Cuando ustedes tengan un coriocarcinoma, remitan, no lo toquen. Solo toquen el teclado o el teléfono para poderla remitir. ¿De dónde se origina un coriocarcinoma? Un 25% se puede originar después de un aborto o un embarazo ectópico. Es decir, todo embarazo tiene riesgo de evolucionar a coriocarcinoma. Raro, pero puede evolucionar a un coriocarcinoma. Un 25% de los coriocarcinomas se originan de un embarazo a término. Y un 50% de los coriocarcinomas, o sea, es el factor predisponente más importante, se originan de una mola generalmente completa. 2 a 3% de las molas invasoras de las molas evolucionan a coriocarcinoma, ya lo hemos dicho. Y la incidencia es 1 por cada 40.000 embarazos, es decir, vamos a ver uno por allá cada 5, cada 10 años. Ya vimos uno hace como 3, por allá, dentro de unos 2 o 3 años llegará el siguiente coriocarcinoma. No es tan frecuente, gracias a Dios. El tumor trofoblástico del sitio de inserción placentaria es un tumor raro. Se confunde con una endometritis sincitial con retención de restos placentarios. Se sospecha cuando una paciente tiene persistencia de un sangrado, le ven un tejido raro, beta-HCG generalmente negativo, y cuyo marcador es el lactógeno placentario. Es resistente a la quimioterapia y su tratamiento es histerectomía. No lo van a ver, yo creo, supremamente raro. Es un tumor raro originado en la placenta, simula una endometritis sincitial y su tratamiento es quirúrgico. La pregunta del examen es: ¿el manejo del tumor del sitio de inserción placentario es histerectomía, útero para afuera? Es una patología muy rara y no creo que les llegue. Vi un tumor del sitio de inserción placentaria hace como 2 años en la clínica San Luis, pero es una patología realmente muy rara. ¿Cómo se diagnostica la neoplasia trofoblástica gestacional? Vuelvo y les repito: aumento o persistencia de los niveles de beta-HCG después de un embarazo molar. O sea, si después de que evacúa una mola los niveles persisten o suben, ojo, piensen hacer una referencia para que un especialista, un oncólogo clínico, tome la decisión de si va a hacer o no quimioterapia y si va a hacer monoquimioterapia o poliquimioterapia. El diagnóstico patológico por evacuación en biopsia de lesión de metástasis, pues obviamente eso ya es diagnóstico. El determinar extensión a distancia por tomografía o por resonancia nuclear magnética o por una placa de tórax es un criterio de evacuación, de remisión. Por eso toda paciente con un embarazo molar, cuando llega a urgencias, se le hace una placa de tórax. Y si sospecha usted que tiene síntomas pulmonares, hágale una tomografía. Precaución: las biopsias de las lesiones metastásicas pueden resultar en hemorragia masiva. Por eso les digo que si ven una paciente que le sospechen una de estas patologías, no se pongan a tomarle biopsia en las lesiones de vulva, porque el sangrado es muy exhaustivo y pueden complicarse con una hemorragia que ponga en riesgo la vida y la mate en la biopsia que usted le tome y no el tumor.
Los estudios para metástasis son la radiografía, la tomografía o la resonancia de pelvis o de cerebro o de hígado o la resonancia de abdomen. Eso queda a criterio ya de nosotros como especialistas. ¿Cómo se clasifica la neoplasia trofoblástica gestacional? Hay varias clasificaciones. Una de la FIGO, todo lo de la FIGO hace relación a extensión, si está focalizado en el útero, si está en los órganos contiguos, si tiene metástasis y las metástasis a distancia. La de la Organización Mundial de la Salud es una clasificación muy compleja que evalúa unos puntajes y determina si la paciente va para mono o poliquimioterapia. Esa la hace el oncólogo clínico. Y la que nosotros utilizamos es una sencilla que se llama enfermedad. Esta es la de la FIGO. Te la muestro por curiosidad, pero ustedes no se la tienen que aprender. La clasificación clínica, que es la que utilizamos nosotros, divide la neoplasia en no metastásica, metastásica de buen pronóstico y metastásica de mal pronóstico. No metastásica, pues la que está confinada al útero. No hay enfermedad por fuera del útero. La de buen pronóstico, que tiene un tiempo evolutivo menor de 4 meses, niveles de gonadotropina por debajo de 40.000. Ausencia de metástasis hepáticas o cerebrales, es decir, puede tener metástasis en todas partes menos en hígado y en cerebro, y que no se origine en un embarazo a término. Y estas van para monoquimioterapia. Y las de mal pronóstico, pues todo lo contrario, niveles de gonadotropina mayores de 40.000, evolución de más de 4 meses, metástasis hepáticas o cerebrales o el antecedente de una neoplasia originada en un parto a término. O que la paciente haya recibido monoquimioterapia y persista. Entonces, este grupo de pacientes va para poliquimioterapia. La monoterapia generalmente se hace con un medicamento que ustedes lo van a oír en el embarazo ectópico, que es el metotrexate. La ciclophosphamida también se puede usar. Y la poliquimioterapia, hay varios regímenes, uno que se llama MAC, otro que se llama EMACO, etoposído, cisplatino, metotrexate, actinomicina D. Pero no son del concurso de ustedes ni se los tienen que aprender. De pronto que sepan que hay mono y poliquimioterapia y que de pronto tengan los criterios de que hay unas que son de bueno y de mal pronóstico. Esta les diría yo, por curiosidad, léanla antes del examen por si alguna pregunta, pero no creo que, por lo menos yo no se la pongo. No sé si a Pedrito le parezca importante. Esta no me la sé yo, menos mis compañeros, porque no manejan esta patología. Es la clasificación pronóstica, que hace relación a un puntaje y evalúa todos estos parámetros. Se da menos de 7 monoquimioterapia y se da más de 7 poliquimioterapia. Es una clasificación, esa tabla la usan los oncólogos clínicos para determinar el esquema de tratamiento que van a realizar. Bajo riesgo menos de 6, alto riesgo mayor de 7. Y deciden entre mono o poliquimioterapia. Tasas de supervivencia cercanas al 100%, siempre y cuando se manejen bien. Desafortunadamente en nuestra ciudad todas las metastásicas generalmente han evolucionado a la muerte por déficit en la administración de la quimioterapia. La que tuvimos en clínica metropolitana, esa paciente salió bien, esa paciente no falleció. Combinación de quimioterapia más radiación es una opción, o cirugía en enfermedad de alto riesgo metastásica con puntaje mayor de 7, se puede hacer histerectomía. Seguimiento. ¿Hasta cuándo se hace la quimioterapia? Hasta que hayan 2 determinaciones negativas y se hacen 2 ciclos más de quimioterapia. Después de completar la que se debe solicitar cada 2 semanas por 3 meses y luego cada mes durante 1 año. Examen fijo cada 6 a 12 meses y estudios de extensión a criterio de quien le está haciendo el seguimiento. Los estudios de extensión generalmente son ecografía, tomografía o resonancia según considere pertinente quien la está siguiendo. Y determinaciones de niveles de gonadotropina. Impacto en la fertilidad. La mayoría de las mujeres presentan una función ovárica normal, es decir, después del 80% que se evacuaron y que no hubo neoplasia trofoblástica gestacional, su fertilidad no se ve comprometida. No hay un aumento de los óbitos, abortos o anormalidades congénitas, prematuridad o complicaciones obstétricas. No hay evidencia de reactivación de una mola que ya fue resuelta. Riesgo elevado de desarrollo de un segundo episodio de neoplasia trofoblástica es cierto, por eso la indicación es que si hay un embarazo siguiente, se busque con ecografía que no haya una nueva
porque el riesgo es mayor de una nueva neoplasia trofoblástica gestacional. En resumen, como hacen en el Congreso de ALAD, para llevar a casa, en el Congreso de ALAD, de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Piso Pélvico, generalmente se hacen 4 ponencias de un tema por 4 expositores diferentes, y al final la personalidad más importante hacen lo de llevar a casa. La 5ª conferencia siempre la hace un docente, dice lo de llevar a casa. Entonces, en resumen, la mola de tiflome es una condición benigna que es curada con dilatación y curetaje en el 80% de los casos. Mola diagnosticada, mola evacuada y mola que entre en seguimiento. La neoplasia trofoblástica gestacional maligna en la mola persistente, el coliocarcinoma y el tumor del sitio de inserción placentaria. Estas pacientes deben ser remitidas a oncología clínica. Los puntajes mayores de 7 representan las enfermedades de mayor riesgo, pero recuerden que utilizamos nosotros los ginecólogos la clasificación de bueno o mal pronóstico, metastásica de buen y mal pronóstico. La neoplasia trofoblástica es muy sensible a la quimioterapia y las tasas de curabilidad son cercanas al 100%. Buen manejo, estas pacientes no tienen por qué fallecer. Allá espero que lleguen algunos de ustedes, es el MD Anderson, es un centro mundial de referencia en patología oncológica y de donde tomé la mayoría de información para esta revisión. ¿Alguna pregunta de quienes me escuchan? Muchas gracias. No, señor, muchas gracias, doctor. No, muchas gracias. Bueno, que tengan un buen día, que las clases que siguen vayan tratando de revisar estos temas de una manera diaria o semanal, porque es que son muchos temas y sí me preocupa el que lleguen al examen que ya dentro de poco se aproxima, porque esto el tiempo vuela, y son muchas patologías, no son muy complejas, pero que ustedes dejan para hacerlo a última hora, les puede ser difícil. Revisen todos los temas. Quienes han estado conmigo, yo he tratado de hacerles más conciencia en qué están, cómo es la secuencia de estos eventos. Y bueno, buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.